además darle un giro a lo que venía del gobierno de Carlos Salinas, que era el programa de Solidaridad, que fue muy exitoso, se le da un giro importante en la administración Zedillo, entonces te toca a ti darle en buena medida ese giro. Lo que preguntaba Viviana, ¿cómo continuará en términos generales esa política social? De una forma u otra ha continuado a lo largo del tiempo. ¿Cómo se transformará si llegara Andrés Manuel al gobierno? Yo creo que una de las bases de aquella política social fue Progresa, sí, claro, que después se transformó en Oportunidades, ahora se transformó en Prospera, pero digamos que es la misma gata, nada más que la misma línea, ¿no? Otro nombre, para lo mismo. Otro nombre, y sí tiene, obviamente, algunos matices, y sí se ha mejorado, porque las cosas en el tiempo se tienen que mejorar. Yo creo que la sustancia de Prospera deberá continuar, porque son beneficios muy claros para las personas más pobres de México. Y ya muy arraigados a lo largo de muchos años. Y que tienen beneficios muy claros en términos de salud y educación. Pero eso se tiene que complementar. O sea, la política social es algo mucho más amplio que un programa. La política social en realidad es toda una gama de programas que hacen que una persona, como dice Andrés Manuel, desde la cuna hasta la tumba, pues pueda tener un país que le dé mínimos de bienestar y que le dé posibilidades de desarrollarse, posibilidades de desarrollar sus competencias. Creo que lo más importante es eso. La gente tiene adentro muchas facultades, muchas competencias, muchas posibilidades, y no las desarrolla porque no hay un ambiente propicio para desarrollarlas, y hay que crear ese ambiente. Esa sería la línea, pero ¿cómo creas ese ambiente? Bueno, te pongo un ejemplo. Sí. A ver. Sí. Los famosos ninis, que ni estudian ni trabajan. Ponerlos a trabajar y estudiar. No es que no quieran estudiar, no es que no quieran trabajar. Las oportunidades. Es que a lo mejor les cierran las puertas de las instituciones educativas, o que no tienen dinero para atenderlas. Porque muchas veces es un problema económico. Y el trabajo, pues también que no se los dan porque no están capacitados. Entonces, pues no, ni estudian ni trabajan. Una de las ideas centrales es crear una especie de modelo como el alemán de aprendiz, en donde se le va a dar a la empresa un recurso para que beque a jóvenes y que en su propia empresa los capacite a trabajar. Pero no va a ser el gobierno el que va a capacitar, va a ser la empresa. Sí, eso lo tienen en Alemania, en toda Escandinavia tienen el mismo modelo. Así es, ya es un modelo muy exitosísimo. Claro. Yo me acuerdo que hasta lo estudié cuando estudié la edad media de chavo ahí en la primaria, el aprendiz. Que es una muy buena idea, porque la verdad, a ver, empresa, tú los vas preparando para que empiecen a trabajar contigo, los vas a enseñar cómo, los vas a educar cómo tienen que hacer las cosas, y después ya los puedes contratar, ya pueden entrar al mercado laboral, y no te está costando tener esa mano de obra al principio. Te lo está dando el gobierno para que tú puedas apoyar a estos jóvenes, y además para que tengas la capacidad, pues, de atenderlos, de llamarles la atención, de orientarlos, de checar que cumplan, ¿no? Entonces, por poner ese ejemplo, el programa sería, y se han hecho los cálculos, y está en el libro de Andrés Manuel, el costo de todo este programa, pero estaríamos hablando de cantidades importantes de jóvenes, o sea, de alrededor de 2 millones de jóvenes. No es un programita, es realmente la transformación del trato a la juventud, y además las empresas, al ver que estos jóvenes aprenden con ellos, pues los contratan después, se quedan con ellos, y entonces empieza a ser un círculo virtuoso en donde ser joven es tener oportunidades. A ver, tú lo decías, la política social no es solamente un programa o varios programas, es una amalgama de políticas donde la economía tiene un papel fundamental. Hay muchos, ocurrió en las 2 campañas presidenciales anteriores, ocurre el día de hoy, hay muchos que apoyan a Andrés Manuel, hay muchos que le tienen miedo a Andrés Manuel, sobre todo por políticas económicas. ¿Has platicado del tema con él? ¿Han visto cómo se va a interrelacionar lo social, lo político, lo económico? Sí, de hecho, en materia, por ejemplo, de finanzas públicas, él está totalmente de acuerdo en que hay que tener finanzas públicas sanas. Nadie está pensando en que no se pueda, o sea, que se puedan hacer las cosas de una manera inflacionaria, ¿no? Produciendo más dinero imprimiendo billetes. Exactamente.
él está totalmente de acuerdo en unas finanzas públicas sanas, pero también está de acuerdo en que el sistema fiscal debe de ser un sistema que pueda apoyar el desarrollo y no nada más ser recaudatorio. También está de acuerdo en que la política económica debe de promover el empleo. Entonces, hay muchas cosas y sobre todo muchos ahorros que se pueden hacer reduciendo el gasto público, sobre todo el gasto corriente, que se podían trasladar en este tipo de programas que, por ejemplo, aunque este programa de aprendiz, aunque es social, es productivo. A ver, por ejemplo, de repente apretar mucho el gasto corriente, ¿no te genera también que no haya más dinero alrededor? Porque pasó al principio de esta administración. Trataron de cerrar y generó un conflicto bárbaro. Lo que pasa es que hay mucho gasto interno del gobierno. No se está hablando de reducir la inversión pública. Se está hablando de reducir el gasto que hace el propio gobierno. Te pongo un ejemplo. Si tú redujeras el parque vehicular del gobierno, todas las suburbans que ves que tiene todo el mundo por el hecho de ser servidor público, ahí tendrías un ahorro y eso no afecta en lo más mínimo a la economía. Y ese ahorro lo empleas en gasto social productivo, pues entonces estás apoyando a quien más lo necesita. Yo quiero poner un ejemplo del programa de Bancomunidad. En Oaxaca tenemos alrededor de 4,000 mujeres que les damos crédito para que empiecen un pequeño negocio, un micronegocio. Parece mentira, pero con 2,000 pesos una mujer en pobreza extrema empieza a cambiar su vida. Le cambia la vida, claro. Y tenemos mujeres que tienen ahorita ya 1, 2, 3 taxis y que empezaron con un crédito de 2,000 pesos nada más. Entonces, si el dinero se ubica bien, la productividad social del dinero es mucho mayor de lo que uno piensa. A ver, nos quedan unos minutos de entrevista y regresando un poco a lo que te decía, tú eres un liberal, un hombre liberal de toda la vida, quien te conoce lo sabe, con una formación, es un político de centro, diría yo, por lo menos así te ubico. ¿No tienes temor de que Andrés Manuel se vaya a los extremos? O quizás no Andrés Manuel, pero parte de sus dirigentes o su base. Bueno, yo lo que creo es que lo que está haciendo él es precisamente diciéndole a la nación y a su propia gente, que quiere gobernar con equilibrio, que quiere incorporar a su equipo a personas que le den visiones distintas a los programas. Yo creo que el gran problema de México es ese. Cuando alguien trabaja en el sector moderno de México, entonces piensa de una manera muy distinta a quien trabaja en el sector tradicional. Entonces no se entienden. Cuando hablan de políticas, ¿no? Hablan de dos países diferentes. Dos países diferentes. Incluso claro. Las palabras. Si tú dices justicia, en el sector moderno de México, justicia es un sistema de impartición de justicia, jueces, Suprema Corte, etcétera. Seguridad jurídica. Pero si dices justicia, por ejemplo, en el México indígena, pues justicia es justicia social. No es justicia social, es reivindíquenme, por favor, porque llevo toda la historia de México rezagado, ¿no? Entonces, yo sí creo que este esfuerzo que está haciendo Andrés Manuel de unir a diferentes Méxicos en uno solo, en una sola mesa, para que todo el mundo escuche. Pero para se que todo puede, el mundo bueno, eso se trató de hacer debe. en las marchas del fin de semana, que se trató de unir y fue un desastre, todo el mundo puso sus propias políticas y más. Aquí es una unión de ideas para generar un programa equilibrado, ¿no? Y yo creo que eso es muy valioso, por eso me entusiasmé en entrarle. Y yo creo que nadie puede apostar a que alguna persona sea de tal o cual forma, ¿no? Pero tú puedes apostar a tu trabajo, al trabajo de Esteban Moctezuma. Y tú puedes apostar a tu trabajo, a tu contribución y a tu participación, que en el momento en que veas que eso no sucede así, te puedes desvincular. Pero en el momento en que veas que sí es así, te comprometes más. A ver, una última pregunta. Se dijo que dejabas Fundación Azteca. No deja Fundación. No dejo Fundación Azteca. Y además el trabajo es ad honorem, de algo tiene que vivir. Así es. Pero además, realmente Fundación Azteca para mí es un lugar que me ha dado enormes satisfacciones. Me siento muy, muy comprometido con todos sus beneficiarios y creo que es muy importante permanecer ahí. Fue una de las condiciones que afortunadamente no tenía problema porque, como tú dices, la invitación fue
para trabajar en los tiempos libres y si no hay, hacérselos. Esteban, muchísimas gracias, mucho éxito en todo lo que viene. Te lo aprecio y cuando quieras platicamos del avance del trabajo. Por supuesto, vamos a estar platicando en forma muy seguida aquí porque hay mucho que analizar. Esta campaña electoral yo creo que no solamente debe ser de los políticos, de los candidatos, la sociedad debe participar y debemos platicar de los proyectos. Así es, Jorge. Me parece que es fundamental. Más que las personas. ¿No? Van de la mano, pero a veces hablamos de candidatos y no sabemos qué proyecto está detrás de un candidato o candidata. Así ¿no? es, Jorge. Esteban, muchísimas gracias. Encantado. Gracias. Mucho éxito. Vamos a ir a una pausa.